Bienvenidos a un nuevo programa Dejando Huellas de Jesús. Para dar inicio a este programa, pedimos la intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy recibimos la visita de una destacada profesional en el ámbito de la medicina. También ella nos acompañó a la peregrinación a Italia y Croacia. Es también madrina de la Fundación Ñande Yarañe. Ella está dejando huellas de Jesús. Estamos hablando de la doctora Cristina Bejarano. Después de esta pausita, escucharemos su hermoso testimonio. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenida, doctora Cristina, a Dejando Huellas de Jesús. Muchas gracias, Vivi, por la invitación para este hermoso programa y de muy lindo nombre, Dejando Huellas de Jesús. Yo soy Cristina Bejarano Mario. Provengo de una familia humilde, pero a Dios gracias, católica, y soy feliz de haber nacido en esa familia, como les digo, humilde, pero católica, y que nos marcó la vida desde niño. Nuestros padres nos marcaron, porque para ellos nada es posible sin Jesús, sin Dios. Eso nos inculcó desde muy pequeñitos. Y seguimos las huellas de Jesús, no en teoría, sino más bien en la práctica. Yo estudié en la primaria, en una escuela de nuestro barrio, José Verges. La secundaria la hice en el Colegio Nacional de Niñas y la Facultad de Medicina de la UNA. Me formé profesionalmente. A lo largo de nuestra carrera, nosotros vamos haciendo muchas amistades, recibiendo muchas bendiciones de nuestros pacientes, y yo llegué hasta a recibir maldición, porque le digo, ¿por qué? Por favor, ¿por qué? Y me dice, ¿y por qué no me dejas morir? Y a mí me preocupó esa maldición, y lo confesé. Pregunté al Padre si realmente eso va a influir en mí, y me dice que no, porque lo hizo ella porque ella creía que yo no la dejaba ir, estaba muy enferma. Y así, y yo hice la pasantía rural en Concepción, y allí una religiosa, cuando estaba lavándome las manos para hacer una cirugía
me dice, aprovecha este momento en que estás lavándote las manos para hacer un gesto quirúrgico, para pedir a Dios que te oriente. Él también es un cirujano y sabe qué es lo que se tiene que hacer. Y desde ese momento lo hice hasta la última cirugía que practiqué. Tanto es que en una oportunidad una enfermera me dice, doctora, a veces le hablamos y usted no nos contesta. Entonces allí yo les dije que cuando yo me estoy lavando las manos, ofrezco ese momento, ese trabajo, esa entrega a Dios y pido que me guíe. Y creo que lo hizo muy bien. En otra oportunidad, estando justamente lavándome las manos, estaba mirando a una paciente que estaba por ser intervenida y la he visto acostada con los dos brazos abiertos para la venoclisis y visto en ella al Cristo crucificado. Y me emocionó. Dejé lavarme las manos y fui y le tomé las manos y pedí a Dios que le ayudara. Y salí. Al día siguiente la enfermera me dice, doctora, le llama la paciente de tal sala. Digo, pero ella no es paciente mía. Y no, pero me dijo que alguien, en un momento muy, muy crítico para ella, alguien fue a pasarle la mano. Y por eso, y me preguntó quién habría sido. Y le dije, si hizo eso, habrá sido la doctora Bejarano. Entonces me fui a saludarle. Y me dijo, no tiene idea de lo que para mí significó ese gesto. Yo estaba por entrar a una cirugía grande sin saber qué resultado tendría. Y ese gesto de haber venido una persona a pasarme la mano fue muy grande. Y allí uno reconoce lo que es Dios. Porque por lo visto le transmití algo de esa seguridad, de esa fe, de esa confianza que uno tiene en Dios, en Cristo, en su Santísima Madre, que siempre está también con nosotros. A lo largo de, como estaba diciendo también, de nuestra profesión, yo fui varias veces, ¿verdad?, a congresos. Y acá quiero contar una experiencia para mí muy significativa. Fuimos a Panamá a un congreso. Llegamos a la noche, yo viajaba con un colega y preguntamos dónde podríamos cenar y nos indica. Entonces me dice, ¿por qué no te vas y me avisas cuando estás y salimos a cenar? Salimos a cenar y cuando llegábamos al restaurante, al levantar yo un pie para subir a la vereda, se me tuerce el otro pie, el pie derecho. Y sin tener atisbos de alguna defensa, con las manos, lo que sea, para no caerme porque me iba de bruces, yo no llego al suelo.
Y cuando nos íbamos, no había absolutamente nadie por la calle. Yo no llegué al suelo y una persona, un mendigo, me toma con toda suavidad, con el brazo izquierdo me toma de la base así del tórax y con su mano derecha me toma la otra mano, mi mano izquierda. Fue la mano más áspera que yo sentí hasta hoy día. Me atrae hacia él y me levanta en la vereda, porque yo todavía no había subido, y me pone sobre la vereda, parada, sin haberme caído. Y yo lo he visto. Hasta hoy día no tengo explicación cómo poder verle a una persona que está detrás de uno. Lo he visto con una túnica de lana rústica, una túnica, hasta puedo describir los colores, tan nítidamente lo he visto, pero hasta los hombros. No lo he visto la cara, no puedo decir ni a quién le parecía, pero yo no dudo de quién haya sido. Y me alzó en la vereda, me di la vuelta para agradecerle. No estaba absolutamente nadie. La persona que iba caminando a mi lado se quedó perplejo porque vio que me inicié una caída, pero no llegué al suelo. Y digo, cuán grande es y cómo debemos creerle cuando nos dice, yo siempre estoy a tu lado. Porque evidentemente Él estuvo a mi lado. Él evitó que me cayera, que me llevara la cara por el piso, porque así yo me iba. Y eso yo cuento porque pienso que puede ayudarnos a aumentar nuestra fe, nuestra confianza absoluta en Él. Que cuando tengamos problemas, siempre recurramos a Él. No nos va a fallar. Y en esto yo le agradezco mucho al Padre Cabañas, porque él a mí me cambió un poco la vida, la perspectiva desde el cual yo miro la vida después de conocerlo, después de escucharlo. Y es sumamente gratificante. Es como decía el Papa Francisco, es el pastor con olor a oveja. Ya volvemos después de esta breve pausa. Y ahora soy
dejando huella. Cúbreme con tu manto santo, cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver. Esta noche se me hace larga. Protégeme, esta tormenta me quiere vencer. Si me perdiera, por favor, búscame y regrésame a tu falda. Mujer, tú que conoces bien el dolor, ayúdame. Quiero creer, porque tú aún sin entender te abandonaste solo a su poder y a una promesa de tu Dios que te ama. Muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú. Haz que me lave de todas mis faltas. Y hoy elevo esta plegaria a tu favor. Socórreme. Madre, no me dejes caer. De tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado. Y allí a tus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Escúchame, sé que pasan horas entre cuenta y cuenta, y su palabra es la que me sustenta cuando esta vida me declara guerra. Tomaré mi cruz y caminaré. Si tropiezo me levantaré, porque tu fuerza es la que me acompaña. Madre, no me dejes caer. De tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado. Y allí a tus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Si digo María, tú dices Jesús. ¿Dónde estás tú? Ahí está Él. No me dejes caer. De tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado. Y allí a tus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Hablando del padre Víctor Cabañas, quisiera relatarles lo interesante que resulta ser acompañados por él en las peregrinaciones. Yo tuve la suerte de hacer 2 peregrinaciones con él. Una muy interesante a Tierra Santa. Él estuvo como 10 años en Tierra Santa y conoce tanto que es como un libro abierto que teníamos con nosotros en todo el tiempo. Comenzábamos con el rezo del
del rosario por la mañana en el ómnibus, cánticos, y siempre en forma muy alegre. Cantábamos, rezábamos, nos divertíamos y por encima de todo aprendíamos. Uno no tiene idea lo que significa llegar, por ejemplo, al pesebre en donde estuvo nuestro divino niño Jesús. Me llena el alma de una alegría muy inmensa y agradezco yo a Dios haberme posibilitado realizar esa peregrinación, porque me confirma en la fe estar en los lugares que conoció la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Conocer el mar de Galilea, que en la tormenta, el Pacífico. Estar en el río Jordán, donde él recibió el santo bautismo. Reflexionar sobre todo lo que significa ese gesto del bautismo. Estar en los lugares de la flagelación, en el lugar donde lloró sangre, en el Monte de los Olivos. Y no hablar ya de lo que es el Santo Sepulcro. Tocar esa piedra, ese mármol donde depositaron su cuerpo yacente. Es ver el sitio donde fue crucificado por el gran amor que nos tenía, que nos sigue teniendo. ¿Cómo retribuir todo eso que hizo por nosotros? Y solamente con nuestra entrega a Él, con amor, con ver a los demás como verdaderos hermanos, tratarnos así como Él los trató, como verdaderos hermanos. Yo pensé que después de esa peregrinación ya no habría tantas cosas que ver, pero es tan grande nuestra religión, tan vasta, tantos aspectos que podemos vivir. Y en esta segunda peregrinación fuimos a Italia y recorrimos tantos lugares, tantas vivencias. Además quiero recalcar esa amistad, esa hermandad que nació entre todos los peregrinantes. Al iniciar la peregrinación no nos conocíamos, sino a 2 o 3 que habían ido en la peregrinación anterior. Pero al segundo, tercer día éramos amigos, éramos hermanos, porque como tal nos tratábamos y a Dios gracias nos seguimos tratando hasta el día de hoy. Y Dios quiera que eso permanezca y creo que será así. Estar, por ejemplo, en la
en la casa de San Juan Bosco, en la humilde casita de donde salió un santo. Estar San Pedro, donde está la tumba de la piedra de nuestra iglesia. Estar en tantos lugares que nos demuestran. Además, otro sitio impresionante fue verle a Carlos Acutis, el santo de los jóvenes. Ojalá los jóvenes, especialmente los de nuestro país, le tengan a él como el espejo al cual mirarse. Los necesitan. Ver y escuchar todo el oficio de las misas todos los días. Por ejemplo, uno de ellos en la tumba de San Marcos, en Venecia. Tantas cosas vividas que uno viene reconfortada, viene habiendo crecido la fe que uno tiene y con tanta alegría que uno hace realmente por momentos sacrificios. A mí, por ejemplo, me dolía mucho las rodillas y en un momento dado debíamos arrodillarnos, por supuesto. Y del dolor yo no quería arrodillarme y me avergoncé. No puede ser que por esto yo no pueda arrodillarme ante Dios. Me arrodillé. Al levantarme no tenía ni un dolor hasta hoy día. Hoy es el día en que yo no tomé un solo analgésico. Y no sé cómo no creer después de esto. Disculpen mi emoción, pero es muy grande. Y uno se pregunta, ¿qué soy yo? Para que tenga tanta atención con uno. ¿Qué le brindo yo? Y agradecer desde lo más profundo todo lo que nos da, todo lo que nos ofrece, muchas veces tal vez hasta sin merecernos. Pero es muy grande y les invito a todos a acercarse más a Dios, a buscarle a Dios, a buscarle desde el interior nuestro. Él está en nosotros. Es cuestión de entregarnos a Él para que Él nos brinde todo el amor, inmenso amor que nos tiene. Y bueno, queridos amigos, hermanos, para terminar, quisiera invitarles a recurrir con mayor frecuencia a Dios, a la Santísima Virgen, que siempre para mí nos tiene en sus brazos. Acercarnos a nuestra iglesia, acercarnos al hermano necesitado, pasar la mano cuando podamos. Y ayudar también a esta fundación Ñandeyarañe, que tanto hace por la evangelización. Yo creo que nunca tuvimos un medio
que nos evangelizara sin tener hasta necesidad de salir de nuestras casas, comenzando por la misa a las 6 y seguir todo. Programas para jóvenes, para niños, para adultos, para todos. Hagámonos padrinos, madrinas de esta fundación que no nos exige mucho. Cada uno podemos dar lo que podemos, no lo que nos sobra, lo que podemos, y así ayudar a que permanezca, porque nada es gratis, y así podemos ayudar a que permanezca esta evangelización que tanto bien nos hace y tanto necesitamos. Espero que podamos ayudarle a la mayor cantidad de gente posible. Por favor, yo les pido. Muchas gracias por haberme escuchado. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la consagración de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este breve espacio. Y no se olviden de ir dejando huellas de Jesús por la vida. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando